Berry publicó este libro en inglés, Another Way is Possible, Becoming a Democratic Teacher in the State School. Habla en primera persona de su experiencia como maestro, transformando sus clases y sus dinámicas desde paradigmas más jerárquicos tradicionales hacia otros más horizontales y democráticos. Ya está haciendo spoiler del libro. ¿Qué habilidades o valores o mentalidad crees que desarrolla un niño que ha ido a una escuela democrática? Por ejemplo, un niño que estudia en una escuela convencional tiende a ser más como introvertido, poco participativo. Bueno, los que estudian en una escuela democrática creo que ganarían primero habilidades de liderazgo porque tienden a ser más proactivos, porque tienen voz y voto, entonces aprenden a expresarse, ya sea, bueno, por diferentes temas, entonces aprenden a desenvolverse en ese ambiente, entonces ganan todas estas habilidades de comunicación también y siento que ganan mucha independencia. Cuando yo estaba estudiando, o pues yo veía, pues me pasaba a mí y a todos ahí, que siempre uno está pendiente de hacer lo que el profesor le dice, entonces hacer lo que él me dice, cuando lo dice, cómo lo dice, pero entonces nos volvemos como, no sé, como máquinas haciendo todo lo que nos dicen y no aprendemos cómo a pensar por nosotros. Entonces siento que eso es otra cosa que también se gana en una escuela democrática, que aprendes a pensar por ti mismo, a ser consciente pues de tu papel en esa comunidad, a ser crítico también. No es como que recibes toda la información y ya, ahí quedó. No, tú también aprendes a, bueno, a cuestionar esa información, a mirar, bueno, esto por qué, no sé qué, hacer preguntas, todo eso. Y algo que se me viene a la mente, que acabo de decir, que como, oh, qué bien que algunos fueran a la universidad, como si ese fuese el único objetivo posible de la educación. Pero también había otros niños en los que quizás, por ejemplo, su familia trabajaba en la agricultura y ellos ya sentían una conexión con eso también, y que también pues llegaban a escribir sus artículos de tractores o de motores o de lo que quiera que les llamase la atención, y eso es fantástico también, porque creo que tenemos que quitarnos un poco esa jerarquía de profesiones de que hay unas mejores que otras, y si acabas haciendo unas, es que ya eres un fracaso. No puede ser que eso sea verdaderamente lo que te llama y lo que a ti te llena, ¿no? Entonces creo que eso es algo muy bonito de ese ambiente abierto en el que al no decir qué es lo mejor y qué es lo peor, pues permite que cada uno se centre en aquello que le llama la atención. O sea, por ejemplo, Derry dejaba que se expresaran sin censurarlos, o sea, sí, o sea, como ellos mismos querían expresarse. Y además les dejaba que, pues sí, que hablaran de los temas que realmente les interesaba. Y siento que con eso se desarrolla mucho la confianza en uno mismo. Porque, o sea, por ejemplo, siento que con esto daba pie a que los más aislados se animaran a expresarse. Y bueno, yo siendo también muy introvertida y especialmente tímida, me habría gustado mucho que eso sucediera pues sí, en mi educación, porque pues qué pasa en la educación tradicional, que para su solución para que los tímidos participen, pues es básicamente condicionarte a que pues tienes que participar o exponer de este tema que yo te estoy diciendo porque es parte de tu calificación y te amuelas. Y pues eso siento que es contraproducente porque, o sea, si de por sí a uno que le da miedo hablar en público y le provoca ansiedad y aparte tienes que hablar de lo que yo quiero que hables, o sea, siento que eso, pues sí, o sea, la confianza la tienes por los suelos, o sea, si de por sí quieren que hables en francés, o sea, y en un tema que yo te estoy diciendo, o sea, pues uno, hasta en español me da ansiedad hablar. Dos, en francés, pues no sé hablar francés. Y tres, o sea, en un tema que ellos me están imponiendo, pues no, o sea, sí siento que degrada la confianza en uno mismo. Les aumenta confianza en ellos mismos, en la autonomía, como dice Valentina también, por lo mismo de que los dejaba trabajar pues con las fuentes de investigación que ellos quisieran, los temas que ellos quisieran. También
resolver conflictos como de manera asertiva y abiertos al diálogo, porque pues eso es algo que hacían mucho en cada asamblea, ¿no? O sea, trataban cualquier problema que surgiera en el salón, pues lo trataban ellos mismos, o sea, se autorregulaban y ellos mismos se ponían las sanciones, lo cual pues daba como una impresión de que la sanción era justa, ¿no? O sea, porque cuando una autoridad te pone la sanción, como que tienes odio en tu corazón. Y luego, por ejemplo, dice Derry que cuando esto pasa, que una autoridad te impone la sanción, pues se puede descontrolar, ¿no? O sea, porque los alumnos se desquitan en otros entornos que no son el aula y, por ejemplo, suceden situaciones como de acoso escolar o, sí, violencia, cosas antisociales, agresivas. Sí, es cierto eso que menciona, que es un tema muy complejo, ¿no? El de esa de la jerarquía y el control y ejercer ese control. Porque claro, cuando lo que percibes es que lo normal es que haya alguien que tenga ese poder y que lo ejerza sobre ti, pues entonces o solo intentas obedecer muy bien y ser una ovejita muy buena para que te den palmaditas en la cabeza y sentir que sí, yo soy bien, o intentas ejercer el control hacia Sobre otras personas. Intentarse tú el que estar en el poder para subirte esa autoestima que te han roto por otro lado, dañando a otros, para sentirte superior a otros porque hay otras personas que sientes que son superiores a ti, ¿no? Entonces, es una dinámica muy difícil de llegar a comprender todas las implicaciones que tienen y luego de ir cambiando hacia otros modelos, ¿no? Me recuerdo del colegio, ¿no? Y de la universidad también, cuando la participación es un porcentaje de la nota del curso. Y bueno, en el colegio eran puntos extra, no me acuerdo bien. Pero como nosotros ya estamos formados con un poco de temor a participar, a hablar en clase, casi nadie hacía eso. Las cosas que hacíamos eran por la nota nada más. También acerca de los valores que puedes desarrollar estando en una escuela, en una clase democrática, como ya han dicho, la confianza es muy importante. Es algo que vas perdiendo poco a poco porque cuando eres niño no tienes tantos temores, no tienes tantos prejuicios en tu interior y, por ejemplo, no tienes tanto miedo a fallar o miedo a lo que dirá la otra persona o qué va a pensar de mí o a las consecuencias. En cambio vas aprendiendo, por ejemplo, que si haces mal una tarea, una mala nota. Si obtienes una mala nota al final del semestre, llama a tus papás. Si tus papás luego te pueden castigar o no, o solo están decepcionados, por lo que muchos niños pueden sentirse mal cuando no logran satisfacer esas expectativas de los padres, de los maestros. Y hay muchos niños que no pueden porque es difícil concentrarse. No es mi caso porque yo sí podía, pero hay muchas personas que no se pueden concentrar y el método tradicional de enseñar, de quedarte sentado, escuchando, no sirve para ese tipo de sentimiento. Te quedas ahí y luego no logras aprender y te sientes mal y estás mal así por muchos años y te va destrozando un poco la autoestima. Y yo nunca me había puesto a pensar en eso antes de llegar a conocerlos a ustedes y de ver algunos videos de Evolving Education, pero me parece que es muy importante un tipo de clase donde respeten tus opiniones, donde te den la confianza para hablar, porque te permite tener esa confianza luego y desarrollarla y fortalecerla y te va a durar toda la vida. Ha dicho algo muy importante al final se acaba generando como una dependencia siempre a la validación externa. O sea, que siempre estás intentando complacer o cumplir con esos estándares sociales o te estás esperando, muy bien, y no haces nada por ti mismo. O sea, es como lo más intrínseco, lo que viene de ti, se apaga para satisfacer a otros. Y eso no es bueno.
Eso sí que, porque realmente lo que decís, ¿no? Acaba afectando a algo tan importante como es la confianza en uno mismo. Y sin eso, si no confiando en ti mismo y teniendo una percepción de que tú eres capaz, puedes llegar a conseguir cualquier cosa. Pero si no la tienes, ya estás perdiendo algo básico. Bueno, yo puedo decir que, como hablaban hace un ratito de el rendimiento académico, ¿no? El rendimiento académico, que también lo vimos como algo positivo de la educación democrática, pero creo que no era el objetivo tampoco. Porque si bien sí pudieron aprender, por lo menos los alumnos de este libro, pudieron aprender a orientarse en la educación y a conseguir los resultados que ellos querían, creo que algo que llama mucho la atención es también la calidad de seres humanos que se formaron, porque al sentirse responsables, también se sentían responsables del bienestar de los demás y se interesaban por los sentimientos de los demás. Así que me parece que cuando se le da al niño esa idea de que tiene la responsabilidad y que puede cambiar y de que cuenta dentro de una sociedad, pueden pasar cosas mejores que simplemente con los que siguen instrucciones todo el tiempo. Así que me pareció lindo ver las personalidades de estos chicos y su calidad humana.